Buenas tardes a todos. Mi nombre es Doina Bour y voy a ser la encargada de moderar este coloquio titulado Sembrando Semillas de Paz, que cuenta con ponentes de alto nivel y busca estimular nuestras conciencias críticas, así como forjar lazos de unión en pro de prácticas solidarias y colaborativas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre de la Fundación Abrazando Ilusiones a todas aquellas personas que han hecho posible este evento, en especial a Luis González, a Leandro Valencia y a Juan Carlos Arnaiz, así como a todos los que nos están viendo ahora en Facebook, en YouTube y aquí en Zoom. Asimismo, me gustaría informarles de que las distintas intervenciones contarán con interpretación simultánea al inglés y al árabe para posibilitar un mayor seguimiento de este coloquio. Para poder ver el canal de inglés pueden acceder a interpretación y ahí seleccionar inglés. Para poder ver el canal de árabe también y escuchar a los ponentes en árabe pueden ir al canal de árabe. Me gustaría informarles de que las tres primeras ponencias tendrán una duración aproximada de 20 minutos. Seguidamente, la vicepresidenta de la Fundación realizará una breve intervención y se reservarán los últimos 15 minutos para un debate entre ponentes y decentes. Por último, decirles que se ha habilitado la opción de preguntas de Zoom para transmitir aquellas preguntas que tengáis a las ponentes. Y también existe la posibilidad de ver este coloquio en Facebook y en YouTube. Antes de dar paso a la primera intervención, me gustaría presentar brevemente a nuestras ponentes. Tenemos a María Ángeles Benítez, la directora de la representación de la Comisión Europea en Madrid, experta en Derecho Europeo. Anteriormente, dentro de las instituciones europeas, ejerció entre muchos cargos el de subdirectora general de Agricultura y Desarrollo Rural o el cargo de subdirectora del Centro Europeo de Estrategia Política, cargo desde el cual contribuyó a la preparación de iniciativas de la Comisión en fases iniciales. Fue también subdirectora de la Oficina de Asesoría de Política Europea, gestionando actividades institucionales del ámbito de la ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías y el seguimiento del diálogo con las diferentes iglesias, comunidades religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales. Ocupó también cargos de directora responsable de comunicación, relaciones internacionales y relaciones con los grupos de interés y de directora de transparencia, acceso a documentos y relaciones con la sociedad civil. El título de su ponencia en este coloquio será Europa, unidad en la diversidad. En segundo lugar tenemos a Elena González González, jefa de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, especializada en gestión y diplomacia cultural. Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias instituciones públicas españolas vinculadas con la cultura y anteriormente fue adjunta de dirección y coordinadora de programación en la Casa Árabe. Trabajó durante varios años en la subdirección de museos y exposiciones de la Comunidad de Madrid, entre sus trabajos. El título de su ponencia es La cultura, vector para la convivencia y la diversidad. En tercer lugar tenemos a Marta García Cienfuegos, que es responsable de la Unidad de Protección de la Oficina de ACNUR en España. Dirige y coordina el equipo de protección de Madrid, dedicado a ejercer el mandato de protección de ACNUR en España, y apoya así a las autoridades para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional en las áreas de acceso al procedimiento y calidad del procedimiento y también de las decisiones, acceso y condiciones de acogida a solicitantes de protección y soluciones duraderas para los beneficiarios como la integración de los refugiados en España, el reasentamiento y vías complementarias como los programas de patrocinio comunitario. El título de su ponencia
es el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Por último, tenemos a Leila Benjadou Ruiz, que es la fundadora y vicepresidenta de la Fundación Abrazando Ilusiones y que realizará una breve intervención bajo el título Abrazando Potencialidades, el valor de la oportunidad. Así que sin más dilación, me gustaría darle la palabra a María Ángeles Benítez. Muchísimas gracias por esta introducción. Permitidme deciros antes de nada que bueno, llevo solamente prácticamente solo 10 días al frente de la oficina de la Comisión en Madrid. Estoy muy feliz por eso y estoy también muy feliz de que una de mis primeras, prácticamente la primera intervención en un seminario sea precisamente en el vuestro, porque es un acto que tiene que ver con la solidaridad, que es lo que está en el ADN de la Unión Europea. Siempre he sido una convencida de eso. No hay que perder nunca de vista el objetivo final de todo lo que hacemos. Y realmente muy emocionada de participar en un acto que se llama Sembrar Semillas de Paz, porque realmente como que nos vuelve a la esencia del sentido profundo de lo que hacemos. Habéis elegido este nombre de Europa Unida en la diversidad o Unidos en la diversidad, que en realidad se puede aplicar a todo el desarrollo de lo que vosotros queréis hacer precisamente, ¿no? Por aquello, por lo que trabajáis, por la solidaridad y por la paz. Pero ese es precisamente el lema de Europa, Europa unida en la diversidad. Se ha venido utilizando en muchos actos. La presidenta von der Leyen lo recordó también en el último discurso sobre el Estado de Europa, el Estado de la Unión, que pronunció ante el Parlamento Europeo, también una institución muy representativa de lo que es la diversidad de la que tan orgullosos pienso que podemos sentirnos. El lema en realidad se refiere a la manera en que los europeos se han unido desde la fundación de la Unión para trabajar por la paz y la prosperidad de nuestros pueblos, y así lo dice el preámbulo de los tratados. Uno tiende a fijarse siempre en la parte, digamos, más normativa, más clásica de derecho, y olvidamos que estas declaraciones tienen un profundo sentido. Entonces, el preámbulo, insisto, habla de la paz y prosperidad de nuestros pueblos para que todos se beneficien de la gran diversidad de culturas, de tradiciones, de lenguas, de historia que representa una unión de 27 países. Em, eh, Esto ha resistido, la Unión ha venido evolucionando a través de los años sin perder nunca esa esencia. Representa un modo de vida europeo que significa que nadie se debe quedar atrás y por eso trabajamos. ¿Que hay desigualdades? Sí, de acuerdo. ¿Que es perfectible? Sí, de acuerdo. Pero el esfuerzo permanece para llegar a las metas que son las nuestras, y yo creo incluso que en algunos los indicadores que se fijaron para los objetivos de desarrollo sostenible muestran que de alguna manera se ha avanzado en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el hambre, es decir, que la Unión ha hecho su contribución haciendo honor al lema que es el suyo. Decía, esto se refleja en los tratados, en el ámbito de los tratados, empezando por su artículo 2, que si me permitís os voy a citar, y que dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Esto último se añadió en una de las últimas convenciones y no es baladí. Continúo citando, el artículo 2 sigue diciendo: estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Decidme a alguien si hay algo más hermoso que esto y si hay algo más valioso que recordar de vez en cuando que a esto es a lo que nos dirigimos y que está en nuestra meta. Yo pienso que hay que tenerlo siempre muy presente y, como digo, recordarlo de vez en cuando. El artículo 2 se complementa después con otra serie de disposiciones
que siguen, particularmente quiero citar entre los artículos 10 a 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dan a nuestras democracias una dimensión representativa y participativa. Y quiero insistir también en que no es solo un contenido dogmático normativo, sino que es una parte esencial de la existencia y de la base de la Unión. O sea, y nos hemos preocupado, las instituciones se han preocupado precisamente de darle un contenido operativo, material, de que esto no se quede solo en hermosas palabras que simplemente están en un preámbulo que nadie más lee. No, nuestra intención es que esto se refleje en todo lo que hacemos, en todas las normas, en todas las disposiciones y en toda nuestra actividad. Eh, la presidenta, como decía al principio, confirmó su compromiso en esos discursos. Ya han sido dos los que han pronunciado ante el Parlamento Europeo e incluso vino a decir eh, no descansaré cuando se trate de construir una unión de igualdad. Creo que también esto es muy importante y que, o sea, que nuestros dirigentes lo tengan en mente y lo afirmen claramente de vez en cuando. Aún con todo esto, la pandemia actual y toda situación de crisis, pero creo que estamos viviendo una de las más importantes por las que hemos pasado, una de las que más nos ponen a prueba, pues hace que a veces haya movimientos o tendencias que nos ponen a prueba. Em, por eso estos principios son más importantes que nunca. Hemos vivido, además de la pandemia, situaciones como el Brexit, tendencias xenófobas en ciertos partidos políticos y en ciertos políticos de nuestros países, de nuestro entorno, ciertas tendencias populistas, fantasmas, yo diría incluso en forma de otros, acordaros, incluso Sartre cuando dijo el infierno son los otros. Bueno, eso es precisamente lo que representa el espíritu contra el que nosotros queremos luchar y que no cabe en una generación de jóvenes como las que veo que hay muchísimos aquí entre la audiencia, que son la generación de Erasmus, de Leonardo, de tantos programas comunitarios que no han conocido fronteras y que no saben lo que es vivir afortunadamente en una sociedad compartimentada y en una unión compartimentada. Esos son los que van a abanderar la diversidad del futuro. Como decía, son estas generaciones precisamente en las que depositamos todas nuestras esperanzas y para las que hemos querido, como decía antes, materializar estas declaraciones que hace el tratado. Y para darles entidad, os recuerdo que la Unión se dotó de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, por ejemplo, primer elemento y primera base de toda esta materialización de nuestros principios y que se tiene que reflejar en la elaboración de todas las reglas europeas, ya sea, por supuesto, las que digamos más tienen que ver al principio, políticas de migración y asilo, libertad de movimiento, pero no solo esas. A pesar de la existencia de todos estos mecanismos legales, nos damos cuenta, como nos indica, por ejemplo, el último Eurobarómetro, que la percepción de nuestras sociedades es que aún persiste una importante discriminación que se percibe como generalizada, ya sea por origen étnico o por orientación sexual, con lo cual la Unión también durante todos estos años ha querido reforzar su acción para luchar contra todas estas tendencias. Permitidme citar solamente algunos de estos instrumentos, por ejemplo, el Plan de Acción para la Integración y la Inclusión social, que va para el periodo del 2021 al 2027, muy necesario porque con una creciente diversidad en nuestras sociedades, hoy casi 34 millones de habitantes de la Unión han nacido fuera de la Unión y, sin embargo, están con nosotros. 10% de los jóvenes nacidos en la Unión tiene a uno de sus padres nacido fuera de la Unión, con lo cual todo lo que es integración e inclusión social tiene una importancia renovada.
Entonces, la Unión, como digo, ha adoptado este plan, subraya la importancia de la integración para una política migratoria efectiva que tiene dos aspectos, uno para gestionar la inmigración como flujo desde fuera y otro como política interna para asegurar acciones positivas para la integración de todas estas minorías, a casi mayorías, pero en fin, en todo caso para evitar toda discriminación por cualquier razón. Igualmente, la Comisión adoptó una estrategia de igualdad de género del 2020 al 2025, mejorando la transparencia salarial. Quiero saludar también la acción no solo de la Comisión o del Consejo o del Parlamento, también enviar un mensaje del valor que le damos a todo lo que ha sido la acción del Tribunal de Justicia Europeo, que ha sido en que muchas veces interpretando las normas europeas o respondiendo a las preguntas que mandan los tribunales nacionales, ha sido el que ha marcado el camino de una mayor justicia social, y esto hay que reconocérselo. Igualmente, tenemos un plan de acción contra el racismo para el periodo 2020-2025. No penséis cuando cito años que termina ahí. Son planes, es decir, que queremos que sean muy operativos y los dotamos de un horizonte de tiempo en los próximos años a venir, pero son estrategias que se examinan, se valoran, se hace una evaluación de impacto y se renuevan para ver dónde hemos fallado, dónde hay que poner el acento de nuevo. Igualmente tenemos un marco estratégico para la igualdad, la inclusión y la participación de la igualdad gitana, de la comunidad gitana entre 2020 y 2030, unas minorías en nuestras sociedades que tradicionalmente han venido sufriendo de una discriminación importante. Tenemos igualmente la primera estrategia europea para la igualdad de las personas LGBTIQ. Y esto ha sido muy novedoso. Cada plan de acción explica todas las medidas concretas. Como digo, es importante dotar de identidad a todos los principios que mencioné cuando empecé la intervención. Entonces, tiene medidas concretas, legislativas, explica cómo se van a financiar cada medida de ellas y son todos instrumentos que esperamos que contribuyan a lograr más igualdad, más cohesión social y más efectividad en el ejercicio de los derechos sociales de todos los europeos. Para dar ejemplo también, permitidme que haga un inciso, todo esto rige igualmente internamente para las instituciones. O sea, las instituciones tienen un plan de diversidad, tenemos un plan de igualdad de género con cuotas que cada servicio tiene que justificar si las alcanza o no las alcanza y por qué. Y si hay algún problema, adoptar medidas necesarias para solucionarlo. Es decir, lo que quieres para ti, lo quieres también para tu vecino. Por eso queremos también, digamos, dar ejemplo. Como decía, hay también un plan de financiación, puesto que la política de cohesión y todas nuestras políticas siguen apostando por una Europa con un ámbito social, con un aspecto social fuerte y enraizado en nuestras sociedades, de tal modo que el Fondo Social Europeo, por ejemplo, es el principal instrumento con el que contamos para invertir en las personas y aplicar todo el pilar europeo de derechos sociales, con un presupuesto de casi 88.000 millones de euros, lo cual es un aumento de 21% en comparación con el programa anterior, para que os deis una idea de la importancia que las instituciones atribuyen al desarrollo de este pilar social. Tenemos múltiples ejemplos de todos estos programas. Diréis, bueno, pero es que digamos, administrativamente pesados. Pues sí, puede ser que administrativamente la utilización de todos esos fondos suponga ciertos procedimientos que hay que respetar, pero no olvidéis que eso son fondos públicos y que las instituciones europeas siempre son muy vigilantes para una utilización muy rigurosa de todos estos fondos, lo cual es una garantía también de que los fondos van verdaderamente al fin para el que se crearon.
Fuera de la política de cohesión, el programa comunitario Justicia, Derechos y Valores seguirá financiando acciones para promover la igualdad y la lucha contra la discriminación, y son unos 840 millones de euros para el periodo 2021-2027. Y articulándose con las políticas desarrolladas por los fondos estructurales, con el Fondo Social y el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que tiene un presupuesto reforzado de casi 10.000 millones de euros para el periodo 21-27, también fomentará la integración y la inclusión como parte de la Agenda Europea de Migración y Asilo. Esto es por parte de las instituciones comunitarias, pero en nuestra época todas estas cuestiones han adquirido una dimensión de complejidad enorme y para alcanzar las metas y los fines que son los nuestros necesitamos la colaboración de otras partes de la sociedad. Vosotros lleváis a cabo un papel muy importante con vuestra asociación, con organizaciones como la vuestra, así que os necesitamos y también necesitamos luego el mundo privado, lo que son las empresas. Me quiero referir a un concepto al que yo le tengo muchísimo apego, que es el de la responsabilidad social corporativa. Entiendo que el compromiso voluntario de las empresas en todos los temas de diversidad es uno de los motores que hacen avanzar y que inspira al resto de los actores. No siempre el abordar estos problemas de una forma reglamentaria es la mejor solución. En todo caso, no como única solución. Se necesita, pienso yo, una base reglamentaria, pero también una base voluntaria de comprensión por parte de todos los organismos privados que complete esa base reglamentaria y que participe también en la consecución de los fines que son los nuestros y entiendo que todos los ámbitos de nuestra sociedad comparten. Está demostrado, además, que las empresas que apuestan por la diversidad bajo todas sus formas tienen mejores logros, mejores beneficios financieros e innovan mejor y tienen una base de sostenibilidad mucho más fuerte y más importante que aquellas que no lo hacen. Yo creo que el mundo empresarial es perfectamente consciente de esto, puesto que además, aunque no lo cite aquí, las cifras lo demuestran y yo creo que ya tenemos una gran parte de nuestro tejido empresarial que apuesta por la diversidad y que apoya también esta diversidad como un imperativo ético de nuestros días. La Comisión, además, apoya las cartas de diversidad nacionales, es decir, los Estados miembros en su ámbito de actuación también han apostado y se dan cuenta de la importancia de estos temas y tienen unas cartas de diversidad que son voluntarias y que nosotros apoyamos con una plataforma de cartas de la diversidad para facilitar el acceso y para facilitar el conocimiento mutuo de todos estos instrumentos y amplificarlos y apoyarlos en la medida de lo posible. Sé que el próximo mes de mayo va a ser el mes europeo de la diversidad, así que adherimos a todas las actuaciones que podáis imaginar para amplificar los mensajes que son nuestros y ir de la mano en todas aquellas iniciativas que lancéis a lo largo de todo ese mes. Me queda por mencionar un aspecto, un tema igualmente importante, que es esto es en el ámbito interior y de los Estados miembros, aspectos de administración pública, empresas, organizaciones no gubernamentales, individuos. Todos tenemos una responsabilidad individual, pero me quiero referir también al tema de la política exterior, la Unión en las relaciones con otros países, con estados terceros, cómo, cómo materializamos y cómo le damos vida a esta responsabilidad de solidaridad que todos tenemos. Quiero recordar que primero la Unión Europea es el primer donante de ayuda a la cooperación en el mundo y luego que tenemos también un plan de acción sobre derechos humanos y democracia que va desde el 2020 al 2024 y que de todas formas será, como decía antes, será reexaminado para ver de qué manera se puede continuar y se puede reforzar.
está presente en todos los acuerdos que concluimos. Hace pocas semanas la Unión Europea publicó, la Comisión publicó su nueva visión para una política comercial y en ese documento se habla de valores y se habla del comercio como un vehículo también para transmitir y para reforzar en el mundo los valores que son los nuestros. Diréis, el comercio representa intereses, sí, pero a través del comercio y a través de la protección de esos intereses también hay maneras de transmitir los valores. Pensad que en todos los acuerdos hay un capítulo, por ejemplo, sobre sostenibilidad y hay un capítulo abierto que va más allá del intercambio comercial y que permite un intercambio muchísimo más amplio entre los partners que firman todos los acuerdos de que se trate para colaborar en materias mucho más amplias. Eso nos da pie siempre para promover, y eso está dicho en esta revisión, para promover los valores que son los nuestros. Además de eso, participamos en todas las instancias multilaterales, desde las Naciones Unidas hasta el G20, hasta el G7, donde se debaten estos temas y donde insisto, siempre promovemos estos valores más y apoyamos de la mejor manera, incluida financiera, a los países terceros a que sigan esa misma senda. Somos conscientes, por supuesto, de que, como se decía en la antigüedad, primum vivere, deinde filosofar. O sea, la primera cuestión es la cuestión económica de supervivencia, a la que también intentamos apoyar y a partir de ahí, pues como decía, seguir promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la solidaridad con los países que no están en una situación como la nuestra. Una sola prueba, por ejemplo, a pesar de que hay mucha confusión en el asunto, pues ahora con esta crisis COVID, la Comisión y los Estados miembros suscriben la plataforma COVAX, desde la que se pueden exportar dosis de vacuna a aquellos países que no han tenido o que no tienen la posibilidad de comprarlos, para ayudarles también a inmunizar a su población y a venir a ayuda de aquellos que no tienen los medios financieros que tiene la Unión. Y cierro con esto, la Unión tiene medios financieros porque son las contribuciones de los 27, o sea que esos medios financieros son, de nuevo, una muestra de solidaridad europea. La Unión es simplemente, ni más ni menos, que una unión de derechos, una unión de valores, una unión de solidaridad. O sea, cuando España recibe tantos X mil de millones de euros de la Unión Europea, son fondos comunes que todos los países ponen y que se orientan y se canalizan hacia aquellos estados que lo necesitan, porque necesitan desarrollar algún aspecto de su economía o de su sociedad. Y con esto, nada, quiero de nuevo saludar vuestra acción, vuestra contribución. Como decía antes, os necesitamos para alcanzar nuestras metas y para seguir haciendo que el proyecto de la Unión viva con la vigencia de esos valores que son los nuestros, que las situaciones de crisis ponen en tela de juicio, pero a la que afortunadamente creo que vamos resistiendo y que Europa tiene que seguir con vuestra ayuda alzando la voz en defensa de sus valores y de sus intereses. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María Ángeles, por esta intervención tan completa, que nos ha dado una visión de lo que se está llevando a cabo ahora mismo y lo que queda por hacer. Voy a dar ahora la palabra a Elena González y también os hago saber que ahora mismo se está llevando a cabo una interpretación de esta ponencia, por lo tanto, para facilitar un poquito el trabajo a los intérpretes, vamos a intentar portarnos y hablar un poquito más para que ellos puedan también, ¿vale? Muchísimas gracias. Elena. Buenas tardes. Bueno, que quisiera empezar agradeciendo a la Fundación Abrazando Ilusiones la organización de esta mesa redonda y que hayan invitado a la ECIDA a compartir con todos ustedes nuestra experiencia.
Me gustaría comenzar hablando del trabajo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de cultura y desarrollo y acabar presentando dos proyectos concretos en los que la ECID ha contribuido al contexto europeo precisamente en materia de convivencia y de diversidad. La cultura es considerada para la ECID un factor clave para el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa de la paz y el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía global. En este marco es en el que trabaja la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la ECID, que es la dirección desde la que se trabaja para la cooperación y la promoción cultural y que cuenta con una amplia red en el exterior. Esta red está formada por 13 centros culturales que están repartidos a lo largo de América Latina, Caribe y también en Guinea Ecuatorial, donde hay 2 de estos centros. Y también está formada por 4 centros de formación, 31 OTCs, que son las oficinas técnicas de cooperación, desde donde se lleva a cabo todos los proyectos de cooperación de la Agencia Española y todo el trabajo con las contrapartes locales. Estas 31 oficinas están distribuidas a lo largo de Asia, África y también de América Latina. También en esta red exterior contamos con el trabajo que se realiza desde todas las embajadas y consulados, que son más de 120 misiones diplomáticas distribuidas a lo largo del mundo. Como les decía, toda esta red exterior es fundamental para fortalecer el potencial de la cultura y para lograr un mundo sostenible. El trabajo de cooperación y de cultura y desarrollo ha formado parte de la agencia desde los primeros años, prácticamente desde que se creó en 1988. Y a lo largo de los años luego se ha desarrollado una importante estrategia de cultura y desarrollo que es del año 2007 y es la que sigue vigente y con la que seguimos trabajando muy activamente para lograr insertar la cultura en clave de desarrollo dentro de lo que es la agenda internacional. En el año 2005, en el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible, es cuando se aprueba en Naciones Unidas la Agenda 2030 y es en ese momento cuando se convierte en el marco referencial de la cooperación española y también del Gobierno de España. La Agenda 2030 incorpora muchas novedades, pero hay una que a mí me parece especialmente importante y que no estaba presente en el plan anterior, que como recordarán es el que se denominó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A lo que me quiero referir es a que la Agenda 2030 incorpora el hecho de que afecta a todos los países por igual y no solo a los países que reciben ayuda oficial al desarrollo. De alguna forma, la Agenda 2030 se convierte en una hoja de ruta global que persigue la consecución de un mundo más justo, más inclusivo, más sostenible para todos. Como seguramente conocerán, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la Agenda 2030, no hay ninguno que se dedique exclusivamente o que haga referencia exclusiva a la cuestión cultural. Pero sí que podemos hablar de que la cultura está presente en al menos 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, por mencionar algunos de ellos, evidentemente está presente en el objetivo número 4, educación de calidad, en el objetivo también número 5, igualdad de género, en el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, donde aquí también la cultura juega un papel fundamental para todo lo que es también la participación ciudadana, la utilización de los espacios públicos. En el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, o en el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos sostenibles, que como saben pues es el objetivo que hace referencia a la cooperación norte-sur, a la cooperación sur-sur y también donde se inscribe todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, que es también bueno, un hecho fundamental donde la cultura puede jugar un papel decisivo, ¿no? Bueno, también
En este marco de la Agenda 2030 y la cultura como factor de desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional elabora toda una serie de estrategias para conseguir estos objetivos, teniendo muy en cuenta el respeto y el fomento por la diversidad cultural y también la participación y el acceso a la cultura, que son también fundamentales para el desarrollo humano sostenible. En estas líneas de trabajo se incluyen aspectos como la inclusión, la diversidad de género, el medio ambiente, la cultura de paz, la innovación ciudadana, que son todos focos en los que trabaja la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, contando con toda su red exterior que comentaba al principio. Y ahora, para continuar, me gustaría hablar de estas dos redes europeas en las que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha contribuido de forma muy activa para incorporar aspectos que tienen que ver con la cultura y con el desarrollo. Una de estas redes es la red EUNIC, European Union National Institutes for Culture. Es la red europea de institutos y agencias nacionales de cultura que promueve la colaboración entre los organismos europeos y socios locales y la difusión de la cultura europea. Esta red está formada por más de 125 clústeres, está presente en 90 países en los 5 continentes y en ella está constituida por las 36 agencias nacionales de cultura, institutos de cultura como el Goethe, el Instituto Francés, Dante Alighieri, y también departamentos ministeriales que se ocupan de la promoción cultural, todos de los Estados miembros de la Unión Europea. España tiene 2 miembros de pleno derecho, uno es el Instituto Cervantes y otro es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y precisamente en este año 2021, en junio, España toma la presidencia, que recaerá sobre la persona del director general de Relaciones Culturales y Científicas, Guzmán Palacios. Esta presidencia tendrá lugar en junio en la Asamblea General que se celebrará en Toledo, que esperemos se pueda celebrar de forma presencial y si no, pues de forma híbrida. Y durante la presidencia de España en esta red europea EUNIC, se pretende sobre todo potenciar la cultura como factor de desarrollo en la propia red y en la Unión Europea, el respeto a la diversidad cultural y también como premisa para lograr un orden mundial que permita y que esté basado en aspectos como la paz, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, el entendimiento mutuo y el respeto por los derechos fundamentales. Además de estos objetivos, durante la presidencia de la ECID en la red EUNIC, se pretende también aprovechar la dimensión doble que tiene España como país europeo y también país iberoamericano para construir puentes entre la Unión Europea e Iberoamérica, puentes sólidos, permanentes en el largo plazo y puentes que sean de ida y vuelta, ¿no? En definitiva, una acción cultural estratégica fundada en los valores democráticos compartidos a ambas orillas del Mediterráneo, algo que consideramos que es un núcleo fundamental de los valores que propone al final la cooperación española y en los que se trabaja desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La otra red europea en la que la Agencia Española de Cooperación Internacional tiene también un papel muy activo es la Practitioners Network for European Development Cooperation, que es la plataforma abierta para el intercambio, la coordinación, la armonización entre las diferentes organizaciones europeas que trabajan para la cooperación al desarrollo. Durante la presidencia que tuvo la ECID en esta red, que tuvo lugar en el año 2019, se creó un grupo de trabajo especializado en cultura y desarrollo y se consiguió al final que 14 de estas agencias internacionales europeas pudieran firmar un
una declaración común que tuviera que ver con, que llevaba por título cooperación en cultura para el desarrollo hacia una transformación sostenible. Al final esta declaración se ha convertido en un referente indispensable de esta red y lo cierto es que esta contribución que ha hecho la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de cultura y desarrollo en estas redes europeas, consideramos que ha sido importante para avanzar también en una Europa más diversa, más plural. Y como hablaba el escritor libanés Amin Maalouf en su libro Identidades asesinas, en donde hablaba de identidades de pertenencias múltiples, ¿no? Pensamos que desde la ECID también nos gusta pensar que nos acercamos cada vez a una Europa más plural, más abierta, una Europa más mosaico, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu contribución y por esta ponencia tan maravillosa. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia y me gustaría darle la palabra a Marta García Cienfuegos. Muchísimas gracias, Marta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Marta García Cienfuegos, represento esta tarde a la delegación en España del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Os agradecemos desde ACNUR la organización de este webinario, que, bueno, como decía la directora, es fantástico poder participar en este tipo de iniciativas que ya de entrada tienen este nombre que motiva, ¿no? y nos une a todos un poco en este objetivo tan importante. Yo querría compartir una presentación. Vamos a ver si lo sé hacer. Espero que sí. Decidme si se ve, por favor. Sí, se ve. ¿Sí? Vale. Bueno, yo voy a hablar hoy del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Pero antes de eso, quería presentar brevemente lo que es el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, una organización creada por la Organización de Naciones Unidas en 1950. Esto quiere decir que hemos cumplido en diciembre del año 2020, hemos cumplido nuestro 70 aniversario y somos una organización apolítica y humanitaria con un mandato de supervisión de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Como digo, tenemos un mandato de protección internacional, que significa que en base a la Convención de Ginebra, de la que son firmantes los Estados miembros, hay una obligación de proteger a aquellas personas que huyen con un temor fundado de ser perseguidos por un motivo que establece la Convención, un motivo tasado, que es por motivos de raza, religión, opiniones políticas, etnia o pertenencia a un grupo social determinado. Entonces, estamos hablando de personas que ante una violación de derechos humanos o un riesgo para su vida, en el contexto de una guerra o por una persecución, no pueden encontrar protección ante las autoridades de su país de origen o su país de residencia, o este Estado es incapaz de darles protección y cruzan una frontera internacional y van a solicitar protección a las autoridades de otro Estado que tiene la obligación de proteger en base a la Convención, como decíamos. La Convención, por tanto, nos define quién es un refugiado, establece el principio básico de que no se puede devolver a una persona refugiada a un lugar donde su vida o su integridad física corra peligro. Esto es lo que llamamos el principio de no devolución o de non-refoulement en el artículo 33.
y tiene un estatuto para estas personas en los países de protección que define sus derechos y sus obligaciones. Existen más de 26 millones de refugiados en este momento en el mundo y en torno a un 80% se encuentran acogidos en países en vías de desarrollo o con rentas bajas o medias, que tienen también sus propios retos económicos. Por tanto, es urgente compartir de manera más equitativa la responsabilidad de proteger y acoger a estos refugiados. En el 2015, probablemente recordáis que hubo una situación, la mal llamada crisis de los refugiados, por la cual hubo un gran número de personas que se desplazaron, sobre todo intentando llegar a países de la Unión Europea. A raíz de esa situación se produjo lo que llamamos el primer paso en este camino que nos lleva al Pacto Mundial sobre Refugiados, que es la Declaración de Nueva York de 2016. Ya estoy yo en otro siglo. ¿Qué ocurrió ahí? Pues hubo una cumbre de Naciones Unidas en el contexto de la Asamblea General y se produjo la Declaración de Nueva York. Fue un importante reconocimiento de la protección internacional como una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, no solamente de estos países donde se concentran la mayor parte de los refugiados por encontrarse vecinos a las zonas de crisis y de conflictos, ¿no? Entonces ahí se determinó que esta responsabilidad internacional de proteger debería ser compartida y se llegaron a una serie de compromisos clave para reforzar esta protección de los refugiados y también de migrantes, que se tradujo en el caso de los migrantes en el Pacto de las Migraciones. En este momento eran 193 países que reafirmaron sus obligaciones de respetar los derechos humanos de refugiados y migrantes, comprometiéndose a apoyar a los países más afectados por los grandes movimientos de personas. Y se encomendó a ACNUR a elaborar un marco de respuesta integral en materia de refugiados y más adelante trabajar para el desarrollo del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Como digo, era una oportunidad para transformar la manera de proteger a los refugiados, la respuesta de los refugiados y refugiadas y también el apoyo a las comunidades que los albergan. En diciembre de 2018 se aprobó este pacto y tenía el objetivo principal de sentar las bases para la distribución previsible, que es muy importante, y equitativa de la responsabilidad entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y reconocía que la solución sostenible a las necesidades de los refugiados pasaba por la cooperación internacional. Por tanto, el pacto decimos que implica no solo a gobiernos, sino a actores humanitarios, a entidades dedicadas al desarrollo, a instituciones financieras internacionales y regionales, a las organizaciones regionales, a las autoridades locales que reciben a los refugiados, sociedad civil, organizaciones confesionales, ámbito académico, expertos, sector privado, como también se ha mencionado aquí en otras de las ponencias, los medios de comunicación, las comunidades de acogida, etcétera, y muy importante y sobre todo a los propios refugiados y refugiadas que se encuentran en el centro del tema, del corazón del pacto y se determina que necesariamente tienen que ser oídos y oídas para realmente ser eficaces y poner en el centro las causas que les preocupan y que les afectan. Pues bien, esos 4 objetivos se pueden desarrollar en que se alivien las presiones sobre los países donde se encuentran los refugiados, como decíamos antes,
desarrollar su autosuficiencia, la de los refugiados y refugiadas, para que ellos mismos puedan tomar la rienda de su propia vida, ampliar además el acceso a lo que llamamos soluciones duraderas, que serán el reasentamiento en terceros países de las personas refugiadas que se encuentran en países de primera acogida donde no pueden integrarse de manera sostenible y requieren ir a terceros países como por ejemplo España, que es un país de reasentamiento, y también otras vías complementarias al reasentamiento, como pueden ser las vías a través de becas de educación o por la vía de la reunificación familiar, de tal manera que los refugiados pueden ir a integrarse y a ser incluidos en las sociedades de los países de terceros países, que no son los países de primera acogida. Y por último, fomentar condiciones para retorno voluntario a los países de origen de los refugiados y refugiadas en condiciones de seguridad y dignidad. Se entiende que la solución duradera por excelencia justamente es el retorno voluntario de aquella persona que se ha visto obligada a huir de su país y aspira a poder volver a su tierra en algún momento. El pacto no es jurídicamente vinculante, se llevará a la práctica mediante contribuciones voluntarias para lograr resultados colectivos y avanzar a la consecución de los 4 objetivos que hablábamos antes y estas contribuciones van a ser determinadas por cada Estado y esto también es muy importante y cada parte interesada en la medida de que las realidades y capacidades y niveles de desarrollo de cada país lo permitan. El pacto tiene una serie de mecanismos para su aplicación y el principal mecanismo es el Foro Mundial para los Refugiados, que tuvo lugar en diciembre de 2019. Perdón. También el pacto tiene mecanismos nacionales y regionales para situaciones específicas y también herramientas, lógicamente, para su financiación, porque si no, el pacto no sería factible a la hora de su aplicación. Las áreas que se han determinado que son necesarias o que tienen una necesidad de apoyo son las de acogida y admisión, el de apoyo a las necesidades de las comunidades, por ejemplo, en educación, en empleo, en salud, en fomento de convivencia pacífica, etc. Y luego el último área, como decía, muy importante, que son las soluciones duraderas, como puede ser el retorno voluntario, el reasentamiento y otras soluciones como comentábamos antes. En el Foro Mundial, los Estados anunciaron una serie de compromisos en torno a estas áreas que hemos comentado y se determinó un seguimiento de esos compromisos de cara a hacer una evaluación a mitad del ejercicio entre foro y foro, que tendrá lugar cada 4 años, y posteriormente identificar necesidades de cara al siguiente foro que se celebrará en 2023. Ya para terminar, simplemente resumir que los 10 resultados del Pacto Mundial serán un progreso en el aumento de la base de apoyo para respuestas a los refugiados, el apoyo en el desarrollo de políticas nacionales inclusivas que refuercen la capacidad de protección, inclusión de los refugiados en sistemas nacionales, acceso a empleo y a inclusión financiera. Lanzamiento de plataformas de apoyo, como por ejemplo la plataforma MIRPS, en la que España está participando activamente entre los países para lograr estos objetivos entre los países de Centroamérica, por ejemplo. También la asignación de fondos adicionales y el uso eficaz de recursos, el apoyo para aumentar acceso a educación secundaria, terciaria y también educación superior para los refugiados. Y por último, las contribuciones financieras, técnicas y materiales en apoyo de energía verde sostenible y conservación medioambiental, porque esto también es muy importante en la medida en que los desplazamientos también generan
o tienen unas consecuencias en el cambio climático y el medio ambiente. Anuncios del sector privado sobre inversiones, empleo, innovación, incidencias y filantropía. En esto hay que decir que ha habido grandes empresas que se han volcado en el Foro Mundial prestando apoyo al tema de la empleabilidad y las inversiones. Y por último, los últimos tres, la contribución a soluciones, incluida la estrategia a 3 años de reasentamiento del ACNUR y de vías complementarias, que tiene unos objetivos de cara a reasentar refugiados de países de primera acogida. El lanzamiento del grupo de apoyo a la capacidad sobre asilo para apoyar a aquellos países que estén desarrollando sus sistemas de asilo. Y por último, el lanzamiento de la Red Global Académica Interdisciplinar. Por último, y acabar diciendo que en la página web del ACNUR, perdonad porque aquí no se ve muy bien, pero tenemos una página especial dedicada al Foro Mundial para los Refugiados y al Pacto Mundial, que os animo a todos y a todas a que visitéis para poder interesaros y obtener más información y más actualizada sobre el Pacto Mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. No sé si podemos quitar la pantalla, la sí, presentación. Perdón. Nada, tranquila, Perdón. sí, es porque no me... Estoy intentándolo. Es que es complicado a veces. Es que al reducirlo todo... Sí. Perdonad. Nada, es que a veces... Es que no, la plataforma Zoom no Vamos es lo mío. Un momentito. Es que no puedo ahora, a ver. Estoy intentando ampliar la pantalla, pero ahora, a ver. Aquí, ya está, perdón. Nada. Ya. Es que lo tenía muy pequeñito. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, de verdad. Ha sido muy interesante escucharlo. Sí. Vale, pues vamos a pasar ahora a la última intervención, que será la intervención de Leila Benjadou. Así que, Leila, tienes la palabra. Muchas gracias, Lorena. Y en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes, los aquí presentes, a los intérpretes también, a Irma, a Cristina, a Ferragín. Ha sido muy interesante y a la vez que enriquecedor ver cómo conceptos tales como la diversidad, la inclusión, han sido abordados desde perspectivas dispares, y es que ambos constituyen fuerzas motrices para el progreso, a la vez que poseen un valor intrínseco para la paz. El respeto de estos principios es vital para avanzar hacia sociedades más cohesivas y sostenibles, del mismo modo que la salvaguardia de los derechos humanos constituye un principio ineludible sobre el cual debemos seguir trabajando en un marco de universalidad, de responsabilidad y de interdependencia. Poniendo el énfasis en este último concepto, el de interdependencia, el espíritu democrático se basa precisamente en la conciencia de esta interdependencia de la unidad y la diversidad, y se nutre, tal y como expresó Alan Turing, de un debate permanente sobre la frontera constantemente inmóvil que separa a la una de la otra, y sobre los medios para reforzar su asociación. A este respecto, en un contexto asolado por la desigualdad, la polarización, el conflicto, la violencia, entre otros, muchos son los que sostienen que la realidad actual se caracteriza por una interdependencia negativa, donde tanto los estados como los individuos parecen estar involucrados en un juego de suma cero con sus homólogos, así como con el medio ambiente, y del que obviamente se derivan ganadores y perdedores.
Quienes sostienen este punto de vista generalmente lamentan el estado de las cosas, pero consideran que otras perspectivas son poco realistas. Por otro lado, hay quienes por sí mismos o con la ayuda de otros consiguen ver en cada variable una posibilidad, en cada posibilidad una incertidumbre y en cada incertidumbre una oportunidad. Y quizás sea esta la razón fundamental por la que nos encontramos hoy aquí reunidos, pues tenemos la oportunidad de seguir forjando lazos de unión que refuercen una interdependencia positiva basada en una responsabilidad social y medioambiental como piedra angular y en la cooperación como catalizadora de cambio. Potenciar este sentimiento de interdependencia positiva es, por tanto, uno de nuestros objetivos principales y seguramente también para muchos de los aquí presentes. Y para su consecución, nosotros particularmente desde la Fundación Abrazando Ilusiones, apostamos por el diálogo intercultural e intergeneracional y por el aprendizaje cooperativo como fuerzas motrices para el conocimiento, el reconocimiento y la vivencia de los derechos humanos y para el desarrollo de esas innumerables potencialidades que yacen latentes en cada uno de nosotros. Y sin más dilación, me gustaría concluir recordando que con frecuencia es en el centro de las dificultades donde estriba la oportunidad y que tomar conciencia de ello es el primer paso para su materialización. Muchas gracias a todos por vuestra atención, vuestra participación y una vez más, especial gracias a las ponentes por su presencia hoy en este seminario. Gracias a ti también, Doina, por el rol de mediadora. Muchísimas gracias, Leila. Creo que vamos a ir acabando este seminario, así que vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas para ver si hay preguntas por parte de los asistentes. Podéis insertar las preguntas en preguntas y respuestas, que está habilitado, y también podéis hacerlo por el chat. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos a ver si aparecen algunas. Doina, perdona, Sí. mira, hay una Sí. pregunta en el chat que veo. Vale, un momentito. No me quiero Sí. meter en el rol de mediadora, pero como veo que está dirigida a mí, Muy bien. pues mientras la gente se anima, si queréis voy comentando, porque la pregunta es sobre qué se está haciendo para mejorar la calidad de interpretación en el proceso de protección internacional, teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en las solicitudes de asilo. Esto es absolutamente vital. Si no hay comunicación en una solicitud de asilo, que es un procedimiento absolutamente importantísimo, que muchas veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque si hay un malentendido, si no se entiende bien, si no se puede expresar bien el motivo por el que una persona está solicitando protección, se pueden desencadenar unos efectos desastrosos, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante. Las autoridades lo saben. Sí es verdad que es igual de importante que difícil, porque estamos hablando de muchísimas lenguas distintas, de distintos lugares del mundo, lenguas, dialectos, y no solamente es necesario conocer la lengua, sino que también es necesario tener la destreza de un intérprete, el conocimiento del contexto en el que se está interpretando y todo esto pues de gran calidad y contando con una formación, los propios intérpretes y los propios funcionarios que trabajan con intérpretes, una formación continua. Se está trabajando en ello y las autoridades son conscientes de las necesidades que existen y que hay que abordar. Nosotros desde ACNUR apoyamos a las autoridades a identificar las áreas donde se necesita reforzar el servicio de interpretación. Llevamos a cabo esa formación para los intérpretes y para los funcionarios y también
pues colaborando con fundaciones como la de Abrazando Ilusiones, intentamos facilitar los servicios de interpretación en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero yo creo que sobre todo esta pregunta es muy importante porque nos da la oportunidad de valorar la importancia y la relevancia de la interpretación y la comunicación en cualquier procedimiento administrativo, ¿no? Pero especialmente en uno como el de protección internacional. Sí, algunas preguntas más que se han hecho en el panel de preguntas y respuestas, Marta, también van dirigidas un poquito a ACNUR. Una de ellas dice, ¿la pandemia está afectando de alguna manera la aplicación de estos mecanismos? Los mecanismos... Bueno, pues sí, la pandemia, que no ha afectado la pandemia, lamentablemente, e incluso pues, estos mecanismos se están intentando salvar barreras a través de medios tecnológicos, como sabéis, pero claro, esto no puede ser en cualquier situación y para cualquier caso. Y bueno, pues sí, está retrasando las decisiones, está pues, imponiendo algún obstáculo más de los que ya había en un sistema que está bastante saturado, como todos sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros desde ACNUR intentamos llegar a las personas por otros medios, a través de de redes sociales, a través de una página, en nuestra página web, una página que se llama Help, acnur.help.org, donde se despliega la información detallada de cómo solicitar asilo en España o qué te puedes encontrar o dónde puedes acudir para tus respuestas, y a través de cursos que hacemos sobre el conocimiento detallado de los derechos de los solicitantes junto con otros socios, como pueden ser algún despacho de abogados o alguna organización especializada. Bueno, estamos así, esperando sobre todo que dentro de poco podamos volver a la normalidad, pero de momento estamos haciéndolo todo lo bien que podemos. Otra pregunta que veo en el chat, Marta, va también dirigida a ti y está, bueno, más bien centrada en tu trabajo. ¿Cómo está influyendo en la labor que estáis haciendo en la COVID-19? Sí, bueno, antes intentaba unificar un poco la respuesta de las dos. Pues sí, estamos intentando llegar como podemos a través de medios tecnológicos, a través de la información. Antes hablábamos de la comunicación, pero la información es igual de importante. Afortunadamente tenemos muchos medios a nuestro alcance y medios digitales y bueno, los estamos poniendo en práctica. Hemos sacado la parte más innovadora y creativa de nosotros mismos y como todos yo creo estamos reinventando nuestro trabajo para asegurarnos de que llegamos a la gente que depende de de la protección, ¿no? Vale, otra pregunta que bueno, esta es para todas las ponentes, creo yo, es la de ¿existe un diálogo y una convivencia interculturales reales para lograr conductas equitativas de cara a una verdadera integración e inclusión social? Bueno, puedo comentar algo, es el título de la ponencia se refería a perspectivas multinivel, ¿no? Entonces creo que es muy importante quizás resaltar una pequeña diferenciación y es lo que los distintos sectores, los distintos niveles, ya sea a nivel individual, a nivel grupal, por asociaciones civiles o instituciones de la talla de la Unión Europea, por ejemplo, o el ACNUR puedan hacer a este respecto. Digamos que quizá no podemos hablar de un diálogo unitario o de un sistema, un patrón de convivencia unitario. Creo que esto viene muy de la mano de las iniciativas que van surgiendo desde mi perspectiva, quizá a nivel más micro, a nivel
más local, desde la Fundación Abrazando Ilusiones, pero al mismo tiempo como estudiante, como universitaria, como persona joven, que también coopera con otras organizaciones juveniles, están haciendo muchas cosas. Efectivamente, el esfuerzo es ingente, pero nunca es suficiente. Por lo tanto, creo que no debemos cuestionarnos si esto ya existe, porque probablemente nos encontremos con una respuesta negativa, pero sí que existen muchísimos esfuerzos, queda mucho trabajo por hacer y bueno, bienvenidas sean cualquier iniciativa. Después he visto otra pregunta, ya aprovecho, Luis González en el chat, acerca de si creemos, las ponentes, que aprenderemos de la lección y saldremos de esta más fuerte, de la pandemia, me imagino. O si es más de esperar que las consecuencias negativas se reflejen también en aspectos tales como la cohesión social. Y creo que esta es una pregunta importante, Luis. Posiblemente nos la hayamos planteado en más de una ocasión y es muy importante a este respecto no adoptar comportamientos o mentalidades cortoplacistas, ¿no? Que quizás son muchas de las acciones se están encaminando a día de hoy a ver cómo podemos sobreponernos a todo esto y en numerosas ocasiones las medidas no son las más adecuadas si pensamos en el largo plazo. O sea que del mismo modo que esto ha sacudido los fundamentos, ¿no? de muchos sectores, de muchos grupos, de muchos sectores, de naciones enteras, que también nos replanteemos cómo podemos también cambiar algunas bases de manera más fundamental para unos objetivos más largoplacistas, más sostenibles. Disculpad si alguna de las otras ponentes quiere añadir algo, es vuestro turno. Hay otra pregunta en preguntas y respuestas, perdonad. Y esta pregunta dice lo siguiente: educar en la multiculturalidad no es solo hablar a los demás de ella, sino ayudar a descubrir y entender la realidad cultural de la minoría. ¿Hay un plan para implementar la diversidad cultural a través de la educación? Bueno, yo a este respecto desconozco si hay un plan específico de educación en ámbito a nivel nacional, en el ámbito de la multiculturalidad, pero sí que es cierto que en los últimos años han surgido multitud de iniciativas para trabajar precisamente sobre esta cuestión. Y una en concreto que conozco bien, por ejemplo, es la creación de la red de casas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde se trabaja en diferentes ámbitos geográficos. Está Casa Árabe, Casa África en Las Palmas, Centro Sefarad de Israel, está también Casa Mediterráneo, Casa América. Es una forma, una serie de instituciones que trabajan desde el ámbito de la diplomacia cultural, pero precisamente para tratar el tema de la multiculturalidad, ¿no? Y interactuar con las distintas comunidades que tenemos en España. Entonces, bueno, hay distintas iniciativas que creo que son muy importantes para trabajar sobre la diversidad y sobre valores del compartir experiencias sobre la multiculturalidad a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta que va dirigida a Marta García. Dice lo siguiente: se ha mencionado que el ACNUR trabaja con las autoridades y asociaciones para mejorar la situación de la interpretación. ¿Se ha solicitado también la colaboración de la universidad? En España existen muchos recursos para la formación de intérpretes y podría crearse una red para aprovechar todos estos recursos públicos. Pues mira, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, no lo he mencionado porque, bueno, pues ha sido una respuesta así como más espontánea, pero efectivamente tenemos desde ACNUR un grupo de expertos en interpretación en el que participan varias universidades, con el que estamos intentando trabajar justamente soluciones, materiales, herramientas de cara a facilitar y mejorar la interpretación y el trabajo de los intérpretes. Pero, por supuesto, es un grupo abierto y no tiene más que dirigirse a nosotros para si quiere participar o si tiene interés en conocer más detalles. Por favor,
estaríamos encantados porque en esto cuantos más, pues mejor. No tiene más que entrar en la página web de ACNUR en España y dirigirse a nosotros, porque ahí va a haber, pues por no comentar aquí la dirección y tal, bueno, o aunque si queréis lo pongo en el chat ahora, y dirigirse a nosotros comentándolo y encantados de recibirlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto creo que hemos llegado a las 7:30, así que me voy a encargar de cerrar agradeciendo una vez más a todos vuestra presencia. Lo siento por todas aquellas preguntas que han quedado sin contestar, lo tendremos más en cuenta. Quizá no pensábamos que íbamos a tener un público tan comprometido y tan participativo, pero bueno, damos las gracias y por nuestra parte cualquier sugerencia, cualquier iniciativa, cualquier idea es siempre bienvenida. Seguiremos activos, involucrando a más personas como Marta, como Elena, como María Ángeles y entrenando a nuestros intérpretes, también a los que están en prácticas. Y bueno, pues sin más dilación, muchas gracias a todos una vez más. Gracias a vosotras y gracias a los intérpretes. Y perdón si hemos ido muy rápido, yo por lo menos. Perdón. Muchas gracias a todas y a la Hasta Fundación pronto. especialmente. Muchísimas gracias. Hasta pronto, muchísimas gracias.